Yo no sé ustedes, pero siento que noticias como esta... Las lluvias torrenciales y posteriores inundaciones mantienen en jaque a 27 de los 32 departamentos de Colombia. La región española de Valencia es escenario del peor desastre natural del país en casi 30 años. Y el número de muertos por el huracán Milton aumentó el viernes al menos a 16. Se vuelven cada vez más frecuentes. Y no solo me parece que estos fenómenos extremos suceden más a menudo, sino que también son más feroces. Bueno, resulta que no es mi imaginación. Solamente si comparamos de 1990 a 2022, el número de desastres se ha doblado. Los huracanes, terremotos, inundaciones, etcétera, no son nada nuevo, eso me queda muy claro. Mi pregunta es, ¿por qué son más frecuentes y por qué cada año, a pesar de que sabemos que suceden, se cobran miles y miles de vidas y miles de dólares? Porque como si fuera poco, los desastres ocurren en muchos de los lugares donde la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria son el pan de cada día de millones de latinoamericanos. Una mezcla que termina siendo catastrófica. Como no llueve, no podemos sembrar. Desgraciadamente lo que nos dicen es que no hay materiales, no hay de nada, no hay para reparar nada, que la economía está en el piso. América Latina y el Caribe es, como lo afirma la ONU, la segunda región más propensa a los desastres después de Asia y el Pacífico. Para que se hagan una idea, entre el año 2000 y 2022 se registraron 1.534 desastres en la región, es decir, en promedio, casi 70 cada año, afectando unas 190 millones de personas. Esto es 3 de cada 10 habitantes de América Latina y el Caribe que han tenido que enfrentar un huracán, una sequía, un terremoto, una erupción volcánica, etc. Pues aquí en Acapulco ya del terremoto de hace como 3 años, los huracanes desde el Paulina, Otis y recientemente John, pues ya son algunos de los fenómenos que hemos vivido por acá. En este episodio de Cómo te afecta, vamos a analizar junto a expertos por qué las amenazas naturales se han vuelto tan comunes y tan potentes, y con ejemplos como la reciente Dana en España o los terremotos de Haití y Chile de 2010, vamos a tratar de responder la pregunta del millón: si se pueden o no prevenir los desastres. Primero, empecemos aclarando algo que es importantísimo para poder responder estas preguntas: la diferencia entre fenómeno natural y desastre. Hay un término que muchos, y yo incluida, hemos estado usando mal: desastre natural. El término correcto es desastre, así sin más, desastre. Les cuento por qué. Lo que es natural son las amenazas o fenómenos, por ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, olas de calor, pero los desastres no son naturales. Recomendamos a todos de no usar la terminología desastres naturales, porque los desastres son una construcción social. Esto tenemos nosotros responsabilidad en dónde ubicamos nuestras viviendas, con qué materiales las construimos y qué decisiones tomamos nosotros como personas, familias, instituciones, estados, organizaciones. Entonces, lo que es natural es la amenaza, el peligro, el fenómeno. Les pongo un ejemplo. Imagínense que hay una zona que es conocida por su alta actividad sísmica. Ahí hay una amenaza natural de terremoto. Si esa amenaza natural sucede y no causa ningún trastorno porque las viviendas estaban adecuadamente construidas y los vecinos de la zona sabían reaccionar a la amenaza, no se trata de un desastre. El terremoto no generó pérdidas de vida ni de bienes. Ahora, si en la zona hubo una mala planificación urbana, si la infraestructura no era resistente a un sismo, el terremoto probablemente provocará destrozos, y es ahí cuando sucede un desastre. Una amenaza natural se convierte en desastre cuando coincide con una situación de vulnerabilidad, es decir, cuando las sociedades o comunidades no pueden hacer frente al fenómeno. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta desde ya, porque nos va a ayudar a entender qué se puede prevenir y qué no. Pero a esa pregunta vamos a ir más adelante. Por ahora veamos cuáles son los desastres más comunes en la región. Recuerden que les dije que entre los años 2000 y 2022 se contabilizan 1.534 desastres en América Latina y el Caribe. Los desastres por inundación son sin duda los más comunes. Estamos ocupando más esas rivieras de los ríos, estamos modificando los cauces naturales de estos cuerpos de agua.
Las inundaciones representan casi el 45% del total de desastres contabilizados en la región. Le siguen las tormentas, representando el 26%, los terremotos con un 6% y los deslizamientos de tierra y las sequías con un 5% cada una. Pero ojo, aunque históricamente ha habido más inundaciones, el desastre que a más latinoamericanos ha afectado son las sequías. En el mismo periodo 2000-2022, las sequías han afectado a unos 53 millones de personas en la región. De segundo, las inundaciones han afectado a 49 millones de personas y las tormentas a 47 millones. En ese top 5 también están los terremotos y los incendios forestales. Por ejemplo, este río de acá está seco, pero antes había agua ahí. Y creo que sí, es mucho por el clima, creo yo. América del Sur, por ejemplo, está enfrentando una de las sequías más prolongadas y graves de las últimas décadas. Los ríos de la cuenca del Amazonas han llegado a sus niveles más bajos y esta falta de agua tiene claramente consecuencias enormes. Escuchen, solo en la región amazónica de Brasil, más de 1.700 escuelas y más de 760 centros de salud han cerrado o son inaccesibles debido al bajo nivel del agua, según datos de la ONU. Aquí cabe destacar que el río Amazonas sustenta a unos 30 millones de personas en 8 países. Lo raro es que mientras en unas zonas o en ciertas épocas falta el agua, en otras abunda peligrosamente. Entre 2019 y 2022, el número total de personas afectadas por tormentas en la región pasó de 34 millones a 47 millones. Eso es un preocupante aumento del 38% de afectados. Pues hasta el momento he vivido 2 desastres naturales que serían el huracán Otis, que fue el octubre pasado, y el huracán John, que pasó igual en estos meses. Este año, Estados Unidos también vivió el huracán más mortal en golpear el país desde 2005. El huracán Helene se cobró la vida de más de 240 personas y se estima que dejó pérdidas que podrían superar los 47 mil millones de dólares. Vengo aquí, veo, lloro y doy gracias a Dios que estamos vivos. Y como mismo llegamos un día a este país sin nada, pero con muchos sueños, pues como mismo soñé esta casa, que la vi construir desde este es el lote que quiero, esta va a ser mi casa. Me toca empezar de nuevo. La casa la volveré a hacer, pero es una experiencia que no se la deseo a nadie, realmente. 75% de las pérdidas económicas por desastres en la región son de inundaciones y tormentas y huracanes. Pero no nos olvidemos que la región también está muy expuesta a lo que son sismos, terremotos, y estos son los que tienen una mortalidad más alta. Hay una razón fundamental por la que nuestra región es especialmente propensa a sufrir terremotos y erupciones volcánicas. Centroamérica y la costa occidental de Sudamérica se ubican en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un camino ubicado a lo largo de las costas del Océano Pacífico, caracterizado por ser una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Esta zona concentra el 85% de la actividad sísmica mundial, además de la mayor actividad volcánica del planeta, y cuenta con varias placas tectónicas en continuo movimiento que pueden producir terremotos si colisionan. De hecho, a nivel mundial, de los países más expuestos a desastres por terremotos, 11 son países latinoamericanos o caribeños, entre ellos Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. Los terremotos más fuertes en la región desde el año 2000 han sido el terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 con una magnitud de 8.8 y el de Perú del 23 de junio de 2001 con una magnitud de 8.4. Pero ojo, no han sido los más mortíferos. A pesar de que su magnitud es relativamente baja en comparación a los más fuertes, el terremoto de Haití de 2010 ha sido el más letal de la región. Justamente esta diferencia de vulnerabilidades las vamos a analizar más adelante. Entonces, los desastres por inundaciones son los más frecuentes, las sequías son los que a más personas afectan y los terremotos los que más vidas se cobran. Analicemos ahora cómo esto afecta a la región. Los desastres derivados de causas naturales tienen el devastador poder de afectar a millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Todos nos quedamos sin absolutamente nada. Desde irnos a las 10 de la mañana y cuando regresamos al otro día no tener nada.
No solo arrasan con infraestructuras críticas de transporte, comunicación, electricidad, agua, etcétera, sino también con medios de vida como cultivos, ganados e incluso vidas humanas. Pero antes de adentrarnos en los impactos, es necesario entender los factores de riesgo que están estrechamente interconectados con estos desastres. Estos factores influyen no solo en la magnitud de las consecuencias de los desastres, sino también en la capacidad de la población para prepararse, responder y recuperarse. Un factor de riesgo que mencionaron todos los expertos con los que hablamos es la densa urbanización. Tenemos que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo, en donde más del 80% de las personas viven en ciudades. Entonces tenemos un fenómeno de concentración de riesgo muy importante. En América Latina y el Caribe, al menos 340 millones de personas residen en ciudades con 500,000 habitantes o más que son altamente vulnerables al menos a un tipo de amenaza natural. Más que todo porque no hay trabajo aquí, tampoco hay mucha producción y por eso algunos jóvenes migramos a la ciudad para buscar trabajo, estudio y demás. El hecho de que estos cientos de millones de personas decidan vivir en las urbes para tener acceso a mejores oportunidades ha hecho que la infraestructura urbana no esté preparada para hacerle frente a las amenazas naturales. Y yo sé, lamentablemente no todos tienen los recursos para construir casas mega equipadas contra terremotos, huracanes, inundaciones y todo lo que se pueda venir. Esto justamente nos lleva al segundo factor de riesgo, la desigualdad y la pobreza. Cerca del 30% de la población de la región vive por debajo de la línea de pobreza. Normalmente la población más excluida y pobre son las que viven en las laderas, por ejemplo, en países de montaña donde hay más riesgo de deslizamiento, viven a la orilla de los ríos, entonces están más expuestos a esa amenaza porque la pobreza no les da, digamos, otra opción. Prácticamente es un círculo vicioso. La falta de oportunidades afuera de las grandes ciudades aumenta la urbanización. Esta explosión urbana ha aumentado, en muchos casos, la desigualdad y la pobreza, y eso también ha llevado a infraestructura deficiente. Otros factores no menos importantes incluyen la inestabilidad política, los desplazamientos y migraciones masivas, la explotación indiscriminada de recursos naturales y, claro, el cambio climático. Con el cambio climático tenemos miedo de que esos extremos sean más extremos y que los desastres sean más impactantes en el futuro. Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicado en agosto de 2021 señaló por primera vez que el cambio climático ya es una realidad que afecta a todas las regiones habitadas en el mundo y que los eventos climáticos extremos no harán sino ser más frecuentes e intensificarse en los próximos años. Según el informe, un calentamiento global de 1,5 grados producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Y las consecuencias ya las estamos viendo. Según la Organización Meteorológica Mundial, el año 2023 fue el más caliente desde que se llevan registros. La temperatura media estuvo 0,82 grados centígrados por encima de la media del periodo 1991-2020. Eso se traduce en cambios abruptos del ciclo hidrológico que por un lado generan precipitaciones extremas y por el otro sequías arrasadoras. Por eso que también se siente así el calor, ¿no? El sol. Por eso que sentimos tal vez que nos quema, ya no nos calienta. Pero ahora sí, ¿cuáles son los impactos? ¿Cuánto cuestan estas devastaciones? Las pérdidas económicas por desastres son astronómicas. En 2023, a nivel mundial, ascendieron a más de 202,000 millones de dólares y América es el continente que más sufre esas pérdidas. La región de las Américas y el Caribe está en una región que absorbe más del 50% de las pérdidas económicas por desastres a nivel global. Tan solo en 2023 se calcula que la región perdió casi 89,000 millones de dólares, lo que representa el 44% de todas las pérdidas mundiales por desastres de ese año. Las pérdidas económicas son tantas que prácticamente podríamos decir que las tormentas, los terremotos, las sequías frenan la economía de la región. Desde el año 2000, los desastres climáticos han hecho que la economía de la región pierda cada año un 1,7% de su PIB, es decir, de su riqueza. En el Caribe, las pérdidas pueden llegar hasta el 3%. En varias ocasiones nos hemos visto que hemos perdido parte de la casa, se han hecho daños colaterales. En el 2022, en el huracán Ian,
perdí el trabajo, ya que el edificio entero colapsó. La consecuencia más importante, y es algo que recientemente la comunidad internacional y los organismos como el Banco Mundial hemos estado haciendo bastante énfasis, es que los desastres, el cambio climático, genera pobreza a largo plazo. Después de los impactos económicos, otra de las mayores consecuencias la acaba de mencionar Felipe Montoya, la migración que generan los desastres. Incluso hay un término más específico, se conoce como migración climática. Esta migración se puede dar ya sea cruzando fronteras internacionales o a lo interno de un país. Veamos las cifras. En 2023 hubo un total de 46,9 millones de desplazamientos internos en todo el mundo. Hay que aclarar que estamos hablando del total de movimientos, porque muchas veces las personas que se desplazan deben moverse más de una vez de un lugar a otro. De esos 46,9 millones de movimientos, 26,4 millones, o sea un 56%, fueron por desastres y el otro 44% por conflictos y violencia. En la región se estima que hubo más de 2 millones de desplazamientos. Y tener que irte de tu casa no es fácil, porque no es solo dejar tu casa. No solamente es reubicar su casa, son sus medios de vida, son sus medios de subsistencia. Y la mayoría de estas personas que requieren ser reubicadas tienen una economía de subsistencia, no tienen una segunda opción. Otras veces, muchos simplemente no pueden migrar y se convierten en poblaciones atrapadas, también conocidos como rehenes climáticos. Aquí lo que es que sobrevivir y resistir a lo que venga. No hay de otro. Hay que seguir aguantando aquí y esperar más ciclones. ¿Qué vamos a hacer? Los desastres también impactan severamente la salud pública. Las inundaciones y tormentas elevan los riesgos de enfermedades como la leptospirosis y el dengue. Las olas de calor afectan desproporcionalmente a los más vulnerables, dejando problemas cardiovasculares y de respiración. Las muertes relacionadas con olas de calor, de hecho, subieron un 140% entre 2022 y 2023. Los niños lastimosamente se enferman aquí constantemente. Y lo común de aquí de verlos es que siempre están con indigestión, siempre tienen infección estomacal. Ya vimos cuáles son los desastres que más afectan a la región y cuáles son sus impactos principales. Ahora sí, veamos si se pueden prevenir o no. La respuesta es sí. Bueno, en gran parte. Recuerden que al inicio les expliqué que hay una diferencia entre amenaza natural y desastre. La amenaza natural es el fenómeno tal cual, es decir, un terremoto, un huracán, una sequía. Un desastre es la catástrofe que se crea si una sociedad no puede hacerle frente a ese fenómeno. No se puede prevenir que pase la amenaza, que llegue el terremoto, que llegue el huracán, pero podemos tener leyes, regulaciones, sistemas de gobernanza, de coordinación, sistemas de alerta, decidir dónde construir y cómo construir, decidir qué ponemos como educación de nuestras jóvenes en los colegios. Son muchas acciones que podemos ir tomando para reducir este riesgo, para cuando el evento pase. En 2010, la región vivió 2 terremotos históricos. Uno en Haití, el 12 de enero, y pocas semanas después, uno en Chile, el 27 de febrero. Como les había contado, el terremoto de Chile es el 8º más fuerte registrado por la humanidad. Fue de magnitud 8,8 y se estima que se cobró la vida de unas 400 personas, según datos de ONU. El de Haití, por su parte, fue de menor intensidad, de magnitud 7, y sin embargo se cobró la vida de más de 222,000 personas. Cabe destacar que este dato no cuenta el número de fallecidos por el tsunami que generó el terremoto de Chile días después, que elevó las muertes a más de 700. Pero aún así sigue siendo una diferencia abismal en el número de pérdidas de vida entre un terremoto y otro. Este es un ejemplo clarísimo de cómo los desastres dependen en gran medida del contexto, de la vulnerabilidad socioeconómica, de los niveles de preparación, de la capacidad nacional de responder durante y posteriormente a la amenaza. Y claro que también nos podemos poner a comparar ambos terremotos en términos de epicentro, de profundidad, etc. Pero ese no es el punto aquí. El punto es la diferencia en la capacidad de preparación y cómo esto puede ayudar a prevenir y reducir un desastre.
Hay muy buenos avances en la región, por ejemplo, el caso de terremoto en Chile, con adopción de códigos de construcción, con sistemas de alertas, sistema de alertas para tsunami, justamente después de aprendizajes de eventos con muchas pérdidas en los países. En cuanto a experiencia en terremotos, Chile estaba mucho mejor preparado que Haití porque es un país históricamente sísmico. Antes de 2010 había pasado por decenas de sismos de gran magnitud en las últimas décadas. En cambio, Haití no había sido sacudido por un terremoto tan trágico en 240 años. A la experiencia de Chile se le suma la capacidad económica que tiene el país, que le permite seguir códigos de construcción sumamente rigurosos y contar con sistemas de alertas. Mientras que en la capital haitiana, en el momento del terremoto, solo había 2 edificios construidos según normas antisísmicas y ambos resistieron la tragedia. Antes de seguir adelante, quiero aclarar que obviamente no todo fue color de rosa en el terremoto de 2010 en Chile. El país tuvo grandes pérdidas económicas, murió mucha gente y justamente el país aprendió mucho de ese desastre para posteriormente mejorar sus sistemas de prevención. Otro ejemplo claro y muy reciente de las consecuencias de una mala gestión de desastres es la dana o gota fría que afectó recientemente a Valencia en el este de España. Desde la mañana del 29 de octubre, el día de la tragedia, la Agencia Estatal de Meteorología del país había elevado a rojo el nivel de alerta para la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no fue sino hasta las 5 de la tarde que el organismo unificado para emergencias, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, se reunió. Y hasta horas más tarde, pasadas las 8 de la noche, el gobierno regional finalmente activó el sistema de alerta a la población a través de los celulares. Pero para ese entonces ya era muy tarde porque los ríos se habían desbordado, causando inundaciones que dejaron 220 muertos solo en esa región. Ellos se quejan, la población, de que nadie les avisó. O sea, su nivel de emisión de alertas no era tan bueno. Y es un país desarrollado. Normalmente se dice que los pobres son más afectados, pero en general también serán afectados cualquier clase económica. Puede que no sea posible evitar las amenazas naturales, pero sí anticiparnos a estas. Me dio mucho alivio porque sí, de verdad que el sistema de alerta fue muy eficaz. Sí nos mantuvieron al tanto con respecto a las evacuaciones, que si había que evacuar zona A, zona B, zona C. Y es muy importante que la región lo haga. Toda la región de Latinoamérica es bastante vulnerable. Según un estudio que hicimos en el banco, un estudio de hotspots que mide, digamos, la exposición de diferentes tipos de infraestructura, de 50 países en el mundo, Latinoamérica tiene 17 países en esa lista cuyo ingreso bruto, GDP, está más expuesto a desastres, lo cual te da, digamos, lo cual da una impresión de lo expuesto que es nuestra región. Como en todo, siempre hay posibilidad de mejorar. Veamos cuáles son los vacíos más urgentes de la región. Hay que destacar que la región ha dado grandes avances. Un ejemplo tangible lo podemos ver con los huracanes. Por allá a finales de los años 1990 ocurrió el huracán Mitch, que afectó y mató a decenas de miles de personas. Y ese proceso y ese desastre, digamos que activó todo un tema de mejoramiento de sistemas de alerta temprana, de preparación, de fortalecimiento de temas de respuesta a emergencia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local con las diferentes ciudades y las comunidades. Pero como ya dije, también hay mucho por hacer y hay un punto específico en el que tenemos que trabajar. Hay que aumentar la comprensión del riesgo al que estamos expuestos. Tenemos que ser más conscientes de lo vulnerable que es nuestra región. Podría decirte muchas acciones que podríamos lograr, pero esas acciones no se materializan si nosotros no aumentamos la comprensión del riesgo de desastre. Básicamente tenemos que comprender el riesgo para poder atacarlo. De lo contrario, se crean estrategias que van un poco a ciegas. Teniendo esto en cuenta, ahora sí ya se pueden empezar a tomar acciones. Una muy importante que mencionaban nuestros expertos es que hay ciertos temas que nuestros gobiernos deben empezar a trabajar más conjuntamente. Hoy en día no podemos analizar el tema de cambio climático y desastres y de pobreza y desarrollo de una forma separada. Son temas absolutamente incíntnicos, ya que el uno genera el otro. Como siempre, el dinero también es necesario, pero ya sabemos que a la región le falta.
Un informe de la ONU de 2023 señaló que las inversiones hasta ahora han sido insuficientes. Los datos hablan por sí mismos. Actualmente, del financiamiento que recibe la región para el desarrollo, solo el 2,5% se destina a la gestión del riesgo y respuesta a desastres. De esa cifra, apenas un 0,92% se invierte en prevención y preparación. Esos niveles de inversión no solamente deben venir de los gobiernos, porque solamente hay recursos limitados a nivel de los gobiernos. También las entidades multilaterales tienen que seguir apoyando a los gobiernos. Que tanto el sector privado también invierte para que sigan sus operaciones, sigan sus negocios sean resilientes. Cuando nos subimos a un auto y manejamos, si somos personas responsables y queremos evitar accidentes, tomamos las medidas necesarias. Nos ponemos el cinturón, no excedemos los máximos de velocidad, respetamos las señales de tránsito. Pues bueno, si queremos evitar un desastre, piensen en que tenemos que seguir esta misma lógica. Los desastres no se tratan solo de fenómenos naturales. Hay un entramado de factores sociales, económicos y ambientales que deben ser abordados de manera integral. Para construir una América Latina más resiliente, la clave está en la planificación, en la concientización, en la inversión y sobre todo en la comprensión del riesgo. Como me dijo uno de nuestros expertos invitados, nos sale mucho más barato prevenir en vez de reparar. Cuéntenme, ¿han vivido algún desastre? ¿Cuál ha sido el más devastador de su país? ¿Y se sienten preparados para enfrentar uno? Los leo siempre en los comentarios, escríbanos por ahí y no olviden suscribirse. Hasta la próxima, chao.